verte, Señor, en el presente, para verte en nuestras vidas, Señor. Háblanos en esta mañana y despierta fe en nuestros corazones, Señor. Despierta más fe, Señor, afirma nuestra fe, afirma nuestras convicciones y permítenos conocerte un poquito mejor esta mañana, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén, Señor. Muy bien, ha sido un buen tiempo de alabanza, ¿verdad que sí? Yo me quedaba con la estrofa: anhelo, deseo, me muero. Qué expresión tan coloquial, ¿verdad? Pero lo que está expresando es un anhelo profundo, una sensación profunda de necesidad, ¿verdad? Cuando estás, no sé si os ha pasado alguna vez que estás muerto de sed. ¿Habéis ido de excursión alguna vez y estás muerto de sed? Pues es en esos momentos cuando anhelas beber agua, ¿verdad? Cuando tienes una necesidad imperiosa de tomar agua. Pues es algo parecido, ¿verdad? Pero en el terreno espiritual, esa necesidad imperiosa de escuchar la palabra del Señor, de estar atentos a lo que Él nos dice. Y es precisamente lo que vamos a tener ahora. A mí, cuando era jovencito, recuerdo que uno de los ancianos de la iglesia me dijo: si el Señor Jesús viniese y te hablase, ¿tú estarías atento? Yo dije: hombre, claro. Y eso me lo decía porque no sé si os ha pasado, los que de jovencitos estabais en la iglesia, pero siempre nos sentábamos en el último banco. No teníamos móvil en aquella época, pero es igual, nos buscábamos nuestras distracciones, ¿verdad? Y estábamos ahí, no sé qué, no sé cuántos. Decía: pues ¿sabes una cosa, Jonathan? Digo: ¿qué? Que cada domingo por la mañana el Señor Jesús habla desde el púlpito. Y aquello, bueno, os lo estoy explicando porque aquello me impactó y pensé: pues es verdad, si el Señor Jesús me está hablando, ¿sabéis una cosa? El Señor Jesús nos va a hablar, no directamente, pero sí por medio de nuestro hermano José Hutter. Así que yo os animo a que estemos bien atentos, a que escuchemos lo que el Señor mismo tiene para decirnos a cada uno de nosotros y que lo aprovechemos para crecer en Él. ¿Qué os parece? ¿Amén? Amén. Voy a hacer una pequeña presentación, yo después te voy a dejar que tú mismo te explayes, José. Una pequeña presentación de lo que hemos... Bueno, ayer nos estuvimos conociendo un poco, ¿verdad? Estuvimos dando un paseo por Vilassar y hubo una palabra que se repitió varias veces. Yo es que me quedo mucho con las palabras que se repiten y sobre todo con los nombres. Y era la palabra, el nombre mejor dicho, Úrsula. Nuestro hermano está casado, su esposa se llama Úrsula, no hace falta que te lo diga directamente porque su esposa va apareciendo en la conversación, ¿verdad? Está casado, tiene una esposa que se llama Úrsula. No sé si tienes como mínimo un hijo seguro, Samuel, uno, vale, pues tiene un hijo, Samuel. Nuestro hermano es pastor, pero no aquí cerquita, sino en Las Rozas, al lado de Madrid. Así que ha hecho unos cuantos kilómetros por estar con nosotros. Y algo que me llamó la atención de nuestras conversaciones ayer era, bueno, me llamaron la atención muchas cosas, entre ellas la cantidad de veces que nuestro hermano va a tener que ir a Galicia este año y a otros sitios yo sé que también, pero a Galicia en concreto. Un número. Hombre, os habéis pasado 10 veces, se pasaría la vida en la estación. Tened piedad de nuestro pobre hermano. 7 veces va a ir este año a Galicia. ¿Qué quiero decir con esto? Eso es para el otro lado, ¿eh? Ahora ha venido para este. Que es un privilegio que nos regala el Señor con nuestro hermano, que lo aprovechemos bien, ¿sí? Y que lo tratemos muy, muy, muy bien, ¿sí? Yo te voy a pedir que salgas aquí, por favor, José. Vamos a poner a nuestro hermano en las manos del Señor. Vamos a pedir que el Señor le dé esa sabiduría que todo predicador necesita para transmitir con tranquilidad el mensaje que el Señor ya le ha dado en su casa con todos nosotros. Vamos a orar, vamos a cerrar los ojos y también vamos a orar por nuestros niños, porque mientras nosotros estamos recibiendo aquí, ellos van a tener actividades, así que vamos a ponernos delante del Señor para que ellos también se edifiquen. Vamos a orar. Sí, Padre, te damos infinitas gracias por este día, Señor, por la presencia de nuestro hermano aquí, por su disponibilidad, Señor, también por lo que tú ya le has dado, Señor. Te damos gracias porque sabemos que tú eres la fuente de toda sabiduría y te pedimos, Señor, que nos ayudes a tener oídos abiertos, corazones atentos, Señor, receptivos y tiernos a tu palabra. Te lo suplicamos, Señor. Que no solamente sea adquirir conocimiento, que también anhelamos el conocimiento, Señor, el conocimiento de ti, sí, pero que también sea una vida práctica, una palabra
vidas, te lo suplicamos, Señor. Y también ponemos a nuestros niños delante de ti, Señor, para que ellos puedan ir asimilando aquellas grandes verdades, Señor, para que tú trabajes en cada uno de sus corazones. Lo suplicamos, Señor, los ponemos delante de ti. Gracias, Padre, por todo. En el nombre y por los méritos de tu Hijo Jesús. Amén. Estemos bien atentos, porque después de la conferencia tendremos un tiempo para poder hacer preguntas. Así que aquello que os haya quedado un poquito ahí en medio, ¿vale? Que sepáis que después podremos hacer preguntas. Así que los niños pueden salir, ¿eh? Y las profesoras también. José, Muy bien. Ah, sí, perfecto. Bueno, me alegro mucho de que aquí hay niños porque esto es el futuro y es muy importante. Bueno, antes que nada, quiero decir que por mi acento se me notará que no soy de aquí, obviamente. Soy pastor alemán, ¿no? Entonces no suelo morder mucho, pero mi esposa y yo llevamos aquí desde el año 86 en España. Ya han bajado agua ya por el Manzanares. Y la verdad que para nosotros es un privilegio. Ambos somos de Alemania y pues efectivamente el ministerio nuestro gira alrededor de nuestra iglesia en Las Rozas. También estamos ambos en la enseñanza. Estuvimos 22 años en Cefovan y de momento estamos en un seminario que se llama Facultad Teológica Cristiana Reformada. Y aparte de esto, para que no me aburra demasiado, pues hay, como ya Jonathan dijo, hay muchas iglesias que me invitan aquí en España. Y tenemos también un ministerio en Cuba desde el año 2000 y llevo son ya 18 años viajando allí 2 veces al año. He pasado ya casi año y medio de mi vida en Cuba, si voy sumando todo, entonces si me notáis alguna palabra que no entendéis, posiblemente cubana. Entonces, es un privilegio. Tenemos ahí varios proyectos de índole, ayuda humanitaria, como se podría decir, pero también sobre todo es la enseñanza y normalmente esto se desarrolla entre La Habana y la provincia de Granma en Oriente, en Bayamo. Y como último, otro centro de gravedad gira alrededor de la Alianza Evangélica. Desde hace más de 2 años, soy presidente de la Comisión Teológica. Entonces, es muy bonito porque tenemos un buen equipo en la Alianza y también en la Comisión de Teología, o Grupo de Trabajo de Teología, como se llama ahora. Y esto es un poco lo que hay en cuanto a mi vida. Yo nací en Ulm, en el sur de Alemania, que todavía, y tengo que decirlo porque estoy cerca de Barcelona, todavía tiene la torre de iglesia más alta del mundo, hasta que se termine la Sagrada Familia. Son 171 metros, pues la Sagrada Familia alcanzará más de 170 cuando la terminen y perderemos el récord mundial. Pero bueno, así es la vida. Bueno, y una última cosa antes de ya entrar en el tema. A mí, me gustan muchas cosas y soy una persona muy curiosa. Y para mí no hay ningún problema que si tenéis esa costumbre de hablar en vuestro culto o reunión, habláis en catalán, porque así aprendo un poco. Por mí no tenéis que pasar al castellano. Ahora yo sí que voy a hablarlo porque no sé hablar catalán. Pero me gusta aprender, el aprendizaje de idiomas siempre me ha fascinado y todavía, lo dije ayer a Jonathan, tengo en mi casa un curso de catalán del año 80 y pico.
Pero bueno, supongo que el idioma no ha cambiado y en algún momento, si Dios quiere, pues llegaré a ello. Pero todavía no ha llegado el momento, así que tenéis que tener un poco de paciencia. Pero por mí yo entiendo bastante casi todo, aunque no lo hablo. Pues muy bien, el tema es de Belén, no, de Edén a Belén, para que no nos confundamos. Y es lo que nos hemos propuesto. ¿Sí? Hay hay 3 sesiones. Y en esas 3 sesiones nos hemos propuesto nada menos que hacer un recorrido por todo el Antiguo Testamento. Así que ustedes tienen valor y va a ser un viaje emocionante. Porque el Antiguo Testamento, muy a mi pesar me doy cuenta que es un terreno, yo no voy a decir desconocido, pero muy poco labrado. Y es una pena. Porque realmente, incluso esa dicotomía en Antiguo y Nuevo Testamento es una desgracia, porque realmente es un todo. Y lo que hemos perdido un poco como creyentes es esa visión de que realmente estamos hablando de un hilo rojo. Y el problema que mucha gente tiene con el Antiguo Testamento radica en el hecho de que no se ve ese hilo conductor que empieza en Edén y termina, bueno, en ese sentido en Belén, pero luego va más allá, ese hilo, digamos, del Mesías. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a intentar seguir ese hilo conductor a través de todo el Antiguo Testamento, pues obviamente en 3 sesiones tampoco vamos a entrar en muchos detalles, pero lo que yo pretendo, y luego ya veremos si lo consigo, es darles las herramientas y principios esenciales para que el Antiguo Testamento se convierta en un libro que realmente nos hable. Y esta es la idea. Acabamos de escuchar este pasaje de Lucas capítulo 24 y realmente este pasaje es la clave. Jonathan no me ha preguntado si debería leerlo, pero casi cae por su propio peso, porque es el pasaje que nos explica ese principio hermenéutico de interpretación de la Biblia que es fundamental. Y es que todo el Antiguo Testamento, y no voy a volver a insistir en ello porque el texto de Lucas 24 es bien claro y Jesús lo dice en 2 ocasiones, una vez a los discípulos camina a Emaús, por un lado, y por otro lado aparece cuando ellos están reunidos ahí en el aposento alto y les da esa lección magistral de hermenéutica del Antiguo Testamento. Y dice claramente, todo el Antiguo Testamento habla de mí. Y esto es algo que para muchos se les escapa y es algo que voy a intentar, bueno, yo no sé si puedo decir recuperar, para que lo recuperemos, porque igual pues estoy hablando a personas que lo tienen del todo claro, entonces entiéndanlo como una repetición, pero igual puedo ayudar a uno que otro para que vea eso en su contexto. Hay una línea roja, un hilo rojo, un hilo conductor. Y eso nos damos cuenta aparte de que el Nuevo Testamento, el Evangelio de Mateo, empieza precisamente con una genealogía. Y las genealogías nos encantan, ¿verdad? ¿Cuándo fue la última vez que ha escuchado un sermón sobre Mateo 1? Bueno, se nota que ustedes no asisten a mi iglesia, porque mi iglesia ya pues lo ha escuchado varias veces, porque es uno de los capítulos que más me fascina. O el capítulo 5 de Génesis. Bueno, ya no digo más. Porque, ¿y esto qué es? Bueno, esto son los huesos, es el esqueleto, para decirlo así, de ese Antiguo Testamento. El resto es simplemente carne y piel. Pero esto es lo esencial. Y muchas veces el problema que tenemos es que hemos descartado lo esencial y hemos perdido el norte. Así que por ahí vamos a ir. Y vamos a hablar de genealogías. Y va a ser, espero, fascinante.
Empezamos al inicio, por lo tanto, y voy a poner aquí mi reloj aquí al lado para que yo lo vea. Qué susto. Sí, no pasa nada. Dijo Winston... Sí, eso está muy bien. Pues muchas gracias. Dijo Winston Churchill en una ocasión que no le importaba nada que la gente, mientras que él hablaba, mirase el reloj. Lo que le preocupa, dijo él, es que cuando empiecen a sacudirlo. Entonces, cuando veo que la gente empieza a sacudir su reloj, ya me doy cuenta, pero lo tengo aquí de reojo. Le dije ayer a Jonathan, cualquier persona que hable más de 55 minutos es un proponente de una versión moderna de persecución de cristianos. Entonces, no, espero que no lleguemos a esto. Empezamos al inicio, por lo tanto, y el inicio empieza en la eternidad. En algún momento, Dios decide crear los cielos y la tierra. ¿Por qué lo hace? El libro de Apocalipsis nos da una pista cuando dice que para su propia gloria lo ha hecho. Esto forma parte de la alabanza. Y no voy a entrar en muchos detalles, pero en 6 días, como nos cuenta el libro de Génesis, Dios pone en marcha esa creación. Y esto en sí es fascinante, porque es fascinante cuando nos imaginamos una decreación. Y lo digo simplemente al inicio, quiere decir que vamos a ir hacia atrás. O sea, quitamos los seres humanos de este planeta, quitamos todos los animales, quitamos todas las plantas. ¿Qué queda? Bueno, ya hay mucho silencio. Quitamos los océanos. Y ahora finalmente vamos a quitar no solamente la Tierra, sino también la Luna, el Sol, todo lo que hay en ese universo, lo quitamos todo. Y lo que queda es un espacio inmenso, vacío. Y ahora vamos a quitar esto también. ¿Y qué queda? Ahí hay un buen teólogo. Queda el Dios Trino, que desde la eternidad estaba ahí, existió. Y en algún momento determinado Él decide crear todo esto para su propia gloria. Bueno, este es el punto de partida y eso ya, si piensas en esto, ya te puede dar algún dolorcito de cabeza, porque realmente nuestro cerebro no está hecho para eso. Y más todavía, que en nuestro sistema galáctico aproximadamente hay 200.000 millones de soles como el nuestro. 200.000 millones, que no es moco de pavo, como se suele decir. Es una cifra enorme. Y galaxias como el nuestro hay 200.000 millones. O sea, si quieres sacas el móvil y multiplicas el uno con el otro, es una cifra, si no me equivoco, con 12 ceros. Todo esto Dios lo creó así. Y es precisamente aquí, en esta tierra, donde se desarrolla la historia más grande jamás contada, como esa película dice, la historia de la salvación. Y esto en sí es fascinante. Dios crea ese mundo y pone a Adán y Eva en medio de un lugar especial. Todo era paradisíaco, pero había un lugar especial y esto era el jardín santuario, el Edén. Era el lugar donde Dios iba al encuentro con el hombre. Esto era el lugar donde Dios quería tener comunión con ellos. Y nos damos cuenta cuando llegamos al capítulo 2, que por cierto no es otro relato de creación, sino es un relato complementario del primero. Luego voy a decir algo sobre esto. Nos damos cuenta como Dios en forma humana, porque se habla de que Dios habla, se habla de que Dios pasea por la tarde, por ahí. ¿Y esto qué es? Todo indica, y lo digo simplemente en plan muy sencillo y muy breve,
que aquí estamos hablando de una de las cosas más fascinantes de todo el Antiguo Testamento, lo que llamamos una teofanía. Dios aparece en forma humana. Y es Dios el Hijo, que desde el inicio, como dice Miqueas 5:2, sus salidos son desde la eternidad, desde el principio, dice allí. Y ahí estaba. Pues en este santuario Edén, que todo indica que además era un montículo, ¿por qué? Porque el libro lo dice, bueno, lo dice entre líneas. De ahí sale un río y ese río pues se divide en 4 partes. ¿Y dónde salen los ríos? No en las valles, en los lugares altos. Curioso, ¿verdad? Que en la subconsciencia de la humanidad parece que está ese principio que a Dios hay que adorarle en los montes. Los montes en la Biblia juegan un papel muy importante. Pues allí, en ese monte, en medio del Edén, pues Dios iba al encuentro del hombre. Si miramos el libro de Génesis, y lo digo de una forma también muy breve, vemos un libro muy cuidadosamente construido que tiene un solo propósito, de nuevo. Y ese propósito es conducirnos hacia ese hilo rojo que es la línea mesiánica, la línea del Mesías. Y si analizamos el libro nos damos cuenta, y es único en la literatura mundial realmente, que ese libro se divide en 10 secciones. Y lo notamos porque en el hebreo, en el texto original del libro de Génesis, sale esa expresión 10 veces. Y hay una palabra clave que es la palabra Toledot. Aparece por primera vez en el libro de Génesis, capítulo 2, versículo 4. Estas son las generaciones del cielo y de la tierra. Y la palabra en hebreo es la palabra Toledot. Significa las generaciones. Y luego aparece otra vez en el capítulo 5, versículo 1. Y luego aparece otra vez en el capítulo 10. Y así sucesivamente, 10 veces. ¿Y qué ocurre? De los cielos y de la tierra, en Génesis capítulo 2:4, finalmente vamos a las generaciones de Adán, en Génesis 5:1, vamos a las generaciones luego de Noé, vamos a las generaciones de los hijos de Noé, y así sucesivamente. ¿Y por qué esto es importante? Porque estamos hablando de la línea del Mesías, ¿vale? Y lo tenemos en el libro de Génesis desde el inicio. En el capítulo 2:4 empieza. 2:4 es el comienzo de esa historia de Dios con los hombres. Eso en sí ya es algo fascinante. Dios quiere estar al encuentro de Adán y de Eva. Quiere tener comunión con ellos. Y sin embargo ocurre una cosa que lo estropea todo. Eva ve algo que le llama la atención. Bueno, todos conocemos la historia, no hace falta que entre en detalles. De todos los árboles, de todo fruto de los árboles podéis comer, salvo del árbol de la ciencia del bien y del mal. Eso Dios lo prohíbe. Bien, pues todos conocemos la historia, no hace falta que yo entre en ello. Eva coge, lo ofrece a su esposo, Adán, y allí realmente ocurre el accidente, porque ahí todo se estropea y ya nada iba a ser igual durante muchos milenios. ¿Qué ocurre en ese momento? Pablo nos lo explica de una forma muy escueta pero magistral en el capítulo 5 de Romanos. El problema no ocurre cuando Eva come del fruto, el problema ocurre cuando él, como representante del género humano, de todas las generaciones que iban a venir posteriormente, cuando él coge del fruto, el pecado entra en el mundo. Y Pablo en el 5:18 de Romanos es muy exacto en lo que escribe. ¿Por qué? Porque él no dice que en ese momento el pecado se iba a crear o el pecado tenía su origen, no dice esto, dice entró en el mundo, lo cual quiere decir
que el pecado ya existió, fuera de ese mundo. Porque hay una cosa que de forma cronológica la Biblia no nos relata, pero que tiene que ver con ese plan de salvación, porque si necesitas un salvavidas, pues antes tienes que pasar una calamidad y alguien tiene que causarlo. Quiere decir, lo que no tenemos en ese relato de Génesis, pero lo tenemos en otros lugares del Antiguo Testamento, casi de forma como un mosaico, donde luego tienes que juntar las piezas, es la rebelión que había en el mundo invisible. Satanás quiere alzarse, que en aquel momento no se llama Satanás todavía, se llama Lucero, como lo vemos en el capítulo 14 de Isaías, quiere asaltar el trono de Dios y finalmente Dios le echa fuera del cielo. Y a partir de ese momento, ya en aquel momento cuando Dios dice a Adán, tiene que conservar y cuidar el jardín, obviamente ya tiene que haber habido un principio, una fuerza, una persona maligna que lo quiere poner en desorden. Y efectivamente, cuando llegamos al capítulo 3, ahí está. De repente aparece la serpiente. Esa serpiente no es Satanás, sino Satanás se apodera de esa serpiente para llegar a cabo sus planes. Y tenemos en ese capítulo 3 realmente el origen del problema que tenemos hasta el día de hoy. Y quiero simplemente una lectura muy básica de ese capítulo. Eva coge del fruto, come, se lo da a su esposo, hace lo mismo, y es en ese momento cuando esa comunión entre Dios y los hombres se rompe, no definitivamente, pero se rompe de esa inmediatez que había en aquel entonces, que no se va a restablecer hasta que finalmente se consiga la redención de todas las cosas al final de los tiempos. Y Dios establezca un nuevo cielo y una nueva tierra. Pero me adelanto. Entonces, de momento ocurre la tragedia. Ahora viene una cosa que es muy interesante. Si miramos el texto, antes de pronunciar ningún juicio, porque Dios pronuncia 3 juicios, una sobre la serpiente, otra sobre Eva y otra sobre Adán. Antes de pronunciar ningún juicio, pues tenemos esas palabras que voy a leer, que es el punto de partida de nuestro viaje de estos días, que es lo que algunos han llamado el primer evangelio, el protoevangelium. Dice en Génesis 3:15, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Todos sabemos que esto es toda la historia del Antiguo Testamento, resumido en una frase genial. Es el Evangelio de forma embriónica. Y efectivamente tiene su punto culminante esta lucha entre la simiente de Eva y los intentos de Satanás de evitar que esta simiente brotase. Quiere decir que el Mesías, el Salvador, llegase. Esto es la historia de todo el Antiguo Testamento. Si han entendido este simple principio, el Antiguo Testamento va a abrirse como una flor hermosa en un día de primavera. El Antiguo Testamento es la historia, por un lado, del cumplimiento de Génesis 3:15 hasta llegar a su cumplimiento en Gólgata. Y por otro lado, los intentos de Satanás de evitar que esto se lleve a cabo. Y todo lo que tenemos en el Antiguo Testamento tiene que ver con una cosa o con la otra. No es una historia completa de la humanidad. Ahí no dice nada de los chinos, ahí no dice nada de las culturas precolombinas, etcétera, etcétera. Hay muchas cosas. La Biblia no dice ni una palabra. ¿Por qué no?
porque para el plan de salvación no tiene importancia. En el Antiguo Testamento lo tenemos únicamente lo que es el cumplimiento de Génesis 3:15. Y efectivamente, cuando el sol se oscurece, allá en el monte del Calvario, hace 2000 años, mirando atrás desde nuestra perspectiva, cuando Jesús exclama de esa forma desgarradora, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? A uno casi le entra la percepción de esta carcajada diabólica en el fondo, como si ahora, en ese momento, la víbora ha inyectado su veneno y finalmente ha conseguido de aplastar los planes de Dios. Pero en ese momento viene el pie y le aplasta la cabeza. A partir de ese momento, Satanás definitivamente ha perdido el juego. Es Génesis 3:15, pero nos hemos adelantado un poco. Vamos a volver a rebobinar hacia atrás. Adán y Eva, cuando se dan cuenta que han, y lo digo de una forma muy benevolente, metido la pata, pero hasta el fondo, pues quieren remediarlo. El texto bíblico nos habla de hojas de la higuera que iban a tapar sus vergüenzas, como se suele decir. El primer intento de una religión, nosotros metemos la pata e intentamos remediarlo a nuestra manera, el estilo Frank Sinatra, we do it our way, my way, a mi manera, y no funciona. Lo que hace Dios realmente les enseña otro principio que a partir de ese momento iba a ser el principio válido, el único principio de momento no para expiar el pecado, sino de momento para cubrirlo. Sin derramamiento no hay remisión derramamiento de sangre, no hay remisión de pecados. Y les ofrece, en vez de las hojas de la higuera, delantales de piel. El texto bíblico es muy básico, no nos da muchas razones, pero de repente luego en el capítulo 4 nos damos cuenta que allí Caín y Abel ya han aprendido cuestiones muy básicas e importantes en cuanto a los sacrificios. ¿De dónde lo habrán sacado? Bueno, de una información que la Biblia no relata, pero que Dios indudablemente les habrá comunicado en su momento. Y muy probablemente, estoy especulando un poco, muy probablemente esto era el momento cuando Él les explica que estos pieles, muy probablemente pieles de cordero, iban a ser el ejemplo a seguir en los milenios que iban a estar por delante. No hay remisión del pecado sin derramamiento de sangre. Esto es el principio. Y ahora Dios les viste, y nunca mejor dicho, como Dios manda. Ahí se quedan. Y por lo tanto, a partir de ese momento ya incluso uno podría desarrollar una teología de la vestimenta, porque juega un papel muy importante en el Antiguo Testamento y en el Nuevo también, por cierto. No voy a entrar en eso, es un tema también muy interesante. Todo empieza en Génesis, como nos damos cuenta. Ahora van vestidos. Capítulo 3, la gran promesa. Durante siglos, esto sería la única promesa que Dios jamás había dado a los hombres. La promesa de una simiente, de un Salvador que iba a venir en algún día futuro, pero que todavía no se sabía cuándo. Y con eso pasamos al capítulo 4. Y en ese capítulo 4 nos damos cuenta de una cosa muy interesante. Nos damos cuenta de que ahora la maldad forma parte de esa convivencia humana. Y nos damos cuenta de una lucha fratricida. Y desde el primer momento se ha preguntado, ¿y por qué ocurre esto? Pero claro, la cosa tiene un preámbulo. Están los dos hermanos, traen sacrificios,
Dios acepta el uno, pero no acepta el otro. Dios acepta el sacrificio de Abel, pero no acepta el sacrificio de Caín. Y yo he escuchado mucho, de hecho, si soy sincero, me lo he planteado en alguna que otra ocasión, yendo a la escuela dominical en mi pueblo natal. ¿Y Dios no es un pelín injusto ahí? O sea, ¿por qué hace esto? Y claro, el hombre luego se cabrea. Si yo fuera su abogado, hubiese alegado pues esas circunstancias. Claro, se cabrea y luego pues le mata. Ahora, las cosas no son así exactamente. Esto es la película que nosotros nos fabricamos. Pero yo siempre digo lo mismo, es increíble lo que uno aprende cuando uno lee la Biblia. Porque recopilamos más información y una información muy valiosa la encontramos en 1 de Juan capítulo 2. En 1 de Juan capítulo 2, el apóstol Juan nos añade un detalle muy curioso y ese detalle es que Caín era del, ¿qué pone? Maligno. Era del maligno, o sea, no era un desliz. No era una rabieta del momento, era del maligno. Muy bien, pues eso ya nos da una información muy interesante. Ahora, vamos a replantearnos el caso. ¿Por qué mata Caín a Abel? Nos ponemos en el contexto. Está la promesa de Génesis 3:16. Una semilla, una simiente va a venir que va a traer la liberación. Satanás, se dice en castellano que el diablo sabe más por viejo que por diablo. Y me parece, yo no sé de quién ha inventado esto, pero debe de haber sido un buen teólogo, porque efectivamente así es. Satanás no es omnisciente, ni sabe el futuro, le hemos dado demasiado honor, realmente. Es poderoso, sí, no cabe duda. Pero Satanás en aquel momento desconocía, y por cierto, en grandes maneras, pero no voy a entrar en esto, sigue desconociendo muchos detalles, pero desconocía lo que Dios tenía previsto. Entonces, la idea era, bueno, este Abel hay que eliminarlo. ¿Y por qué? Vamos a indagar un poco más. ¿Qué profesión tenía Abel? Sí, bueno, si se quiere, sí, pastor, porque trajo una oveja, cada uno trajo de lo suyo. Pero no era todo, tenía otro trabajo. La Biblia lo dice. Le voy a ayudar, porque claro, es que si tú vienes a un fin de semana así, no aprendes nada, es que vale, que te devuelvan el dinero. Por eso, vamos a Lucas capítulo 11, y ahí tenemos la solución. Lucas 11:50. Dice, para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se ha derramado desde la fundación del mundo. ¿Desde la sangre de quién? Abel. Y el otro lo dejamos. ¿Qué quiere decir? Lógicamente que Abel era profeta. Dice, de todos los profetas, comenzando con quién? Abel. ¿Era profeta? ¿O me equivoco? No, en esto no. En muchas otras cosas sí, pero en esto no. Porque lo dice el Señor Jesús. Quiere decir que él era profeta. Y eso Jesús nos lo cuenta así como, claro, esto es la clave para entender la historia. Porque esto quiere decir que Dios hablaba ya no necesariamente de una forma directa. Estos días ya habían pasado. Hablaba a través de profetas. Y el primero, curioso, porque lo dice también, era no Adán, era Abel. Y esto es la razón porque Caín, siendo mercenario,
de su jefe, que es el diablo, quería quitarle de medio. Esto es su motivación. Era del maligno, dice 1 de Juan, capítulo 2. Entonces nos damos cuenta que esa historia no ocurre por una rabieta, por combustión espontánea, sino tiene su historia atrás. Y efectivamente, el primer profeta allí cae al suelo. Y ahora podríamos decir, bueno, ya la cosa terminó, pero no terminó. Porque el mismo texto de Génesis, si vamos a volver al capítulo 3, llegamos al capítulo 4, al final del capítulo 4, dice, conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, porque Dios dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y esto es una información muy importante, porque nos damos cuenta ahora que la línea de la bendición sigue a través de este hijo que Dios proveyó, Set. Y esto es la razón porque ahora, vamos a leer el versículo 26, y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Yahvé. Esto es muy importante. Esa frase escueta, cuando habla del nombre de Yahvé, que los hombres iban a comenzar a invocarlo, esto habla de la institución formal por primera vez ahora de un culto que se rinde a Yahvé, el Dios del pacto. Entonces quiere decir, a partir de ese momento, el pueblo de Dios era visible, se reunía si lo quieren así, en culto oficial para adorar el nombre de Dios. En esos tiempos, dice el texto. Ahora viene el capítulo 5, y el capítulo 5, cuando llegamos a esto, ustedes son mucho más espirituales de lo que yo jamás era, pero cuando yo llegué ahí la primera vez, llegué creo que hasta el versículo 9, y ya me di cuenta que esto era un rollazo, porque dice, es que ya son, ¿a quién le importa eso? Vamos directamente al capítulo 6, porque esto era otra vez, es un capítulo que vale la pena, el diluvio y todo esto. Y ahí, desde tiempos inmemorables, el capítulo 5 queda fuera. Sabemos que está en la Biblia, pero es la primera vez que empieza esos rollos de la genealogía que tiene una manía con esto. Ustedes ya no han caído en esto, nunca. Porque ustedes saben que estos genealogías son precisamente lo más importante de toda la Biblia, y por lo tanto ustedes lo aprecian. Ese capítulo 5, ¿qué tenemos ahí? Y simplemente le quiero dar un poco para pensar. Una genealogía, pero solamente he dicho la mitad, es más que una genealogía. Además tiene una cosa, es una genealogía cronológica. Y esto es un sapo muy difícil de digerir para muchos, porque algunos han dicho, ahí puede haber, huecos y tal, igual, estamos hablando un poco de cronología bíblica, y no quiero mucho entrar en ese tema, porque sería un tema para otros 10 retiros por lo menos. Pero lo que digo es simplemente, cógelo o déjalo. De huecos nada. ¿Por qué? Porque cada nombre y su pequeña historia está cronológicamente relacionado con el siguiente. Es que no tiene escapatoria, ¿vale? Podemos decir, pues son mitos y lo han inventado, y los números son números que tienen algún significado, o tenemos que decir, es un relato histórico. Yo me quedo con lo último, porque me encuentro en buena compañía de Jesús y los apóstoles. Ahora, hay otra cosa que es muy curiosa, y esto es algo que poco se ha hablado de eso. La misma genealogía
cronológica se usa y forma parte de la otra que tenemos en el capítulo 3 de Lucas, porque Mateo empieza con Abraham, lo deja fuera. Pero Lucas lo nombra desde el inicio, luego vamos a volver a esto. Pero volviendo ahora a la genealogía, son 10 nombres, de Adán a Noé. Nos damos cuenta, por ejemplo, ahí sale un hombre llamado Matusalén. Matushelach en hebreo. Y el idioma hebreo es un idioma muy fascinante, que me encanta. Por eso no he aprendido catalán, porque primeramente quería aprender hebreo. Entonces, el Matushelach tiene un nombre, porque los nombres, sobre todo si estamos hablando de profetas y de los precursores del Señor Jesucristo, tienen un significado, son nombres proféticos. Matushelach, ¿qué quiere decir? Significa en hebreo, en su nombre vendrá. En su muerte vendrá. ¿Qué vendrá en su muerte? O sea, cuando algo pasa a este hombre, algo pasará. Por lo tanto, supongo que cada vez que ese niño cogía una gripe, su madre y todo el pueblo estaba temblando. Pues si este se no muere, pues ¿qué vendrá? Bueno, nosotros estamos en la feliz situación de saber lo que vino. Porque si tomamos estos números del libro de Génesis, y particularmente del capítulo 5, en serio nos damos cuenta de una cosa fascinante. Ese hombre muere en el año del diluvio. Curioso. Y así se llama Matushelach. En su muerte Dios mandará. Pero esto no es todo. Y ahora ustedes se van a dar cuenta porque me gustan mucho esas genealogías. Esa genealogía en el capítulo 5 contiene un mensaje. Acabo de decir, cada uno de esos nombres significa algo. Y ahora no voy a dar una clase de hebreo. Ya hemos aprendido algo de Metushelach, Metusalén. Adam en hebreo significa hombre, porque está relacionado con la tierra, Adamá. Y el último de los nombres, Noach en hebreo, Noé, significa descanso. Hasta el día de hoy, los israelíes en el hebreo moderno se desean que descansen durante el fin de semana. Usan la palabra Noach hasta el día de hoy en hebreo. Ahora viene una cosa que posiblemente no la han escuchado muchas veces, pero hoy es el día. Si traducimos cada uno de esos 10 nombres del hebreo al castellano, tenemos la siguiente lista. Hombre, que es Adán. Set significa sustituido, opuesto. Y simplemente sigo leyendo. Hombre puesto, mortal preocupación. Dios bendito descenderá enseñando. En su muerte trae para el desesperado descanso. Solamente tienes que poner un par de artículos y un par de pronombres personales y no hay que tener mucha imaginación y tienes el siguiente mensaje. Al hombre es puesto preocupación mortal, pero Dios bendito descenderá con la enseñanza que en su muerte trae para el desesperado descanso. ¿Es una casualidad esto? Yo creo que tampoco. Y está ahí, desde tiempos inmemorables, codificado, para decirlo así, el Evangelio. Yo al inicio no me lo creía. Soy una persona muy escéptica y sobre todo no me gustan las leyendas urbanas evangélicas. Pero está ahí, no puedo remediarlo. Y esto es el capítulo 5 y sé que esto no se dice mucho, no sé, igual no se sabe, pero bueno, ustedes ya lo saben. Pero esto en sí es simplemente un detalle marginal, muy curioso, pero está allí.
Lo que es mucho más importante es que esta línea nos lleva directamente hasta los tiempos de Noé. Nos damos cuenta que ese segmento, digamos, rebelde contra los designios de Dios, desarrollan su propia contracultura. Y llegamos ahora al punto realmente donde hay un choque de dos mundos. Por un lado tenemos el choque, o por un lado tenemos el grupo de aquellos que son pueblo de Dios, final del capítulo 4, que acuden a rendir culto a Yahvé. Y están los otros, que son los que siguen los designios humanos, que se rebelan contra los designios de Dios. Y con esto llegamos al capítulo 6, y voy a leerlo porque es otro de esos capítulos que me gustaría que lo entendiésemos bien, porque realmente este capítulo 6 ha dado en sus primeros versículos casi algo como una ciencia ficción evangélica, donde hay, todo tipo de seres raros que andan por ahí, cuando el texto bíblico realmente creo que no habla ni de extraterrestres, ni de gigantes, ni nada por el estilo, sino habla de un sencillo hecho, de que ahora llegamos al punto donde el pueblo de Dios está disminuyendo en números, mientras que aquellos se rebelan contra los designios de Dios, pues aumentan. Y vamos a leer ese texto porque vale la pena, creo. Versículo 1, capítulo 6. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijos, que viendo los hijos de Dios. Y ahora, ¿quiénes son los hijos de Dios? Algunos han dicho que estos eran ángeles porque a veces hay esa expresión que parece que se refiere a los ángeles. De nuevo, yo creo que hay que entender las cosas en su contexto, porque la Biblia está muy claro que los ángeles no tienen relaciones sexuales con seres humanos. Es creo que personalmente pienso, una mala interpretación y un mal entendimiento de ciertos pasajes bíblicos. Pero vamos por un momento a Lucas capítulo 3 y le voy a explicar por qué pienso esto. Otra vez, la genealogía. Lucas 3 se lee de la siguiente manera. Bueno, no vamos a leer toda la genealogía, pero nos basta leer los últimos versículos. Y esa lista, digamos, de 10 nombres. Empiezo con Noé, hijo de Lamec, versículo 37, hijo de Matusalén, hijo de Enoc, hijo de Jared, hijo de Mahalaleel, hijo de Cainán, hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, y ahora viene, hijo de Dios. Curioso, ¿verdad? Porque esto quiere decir que esa línea, si Adán es hijo de Dios, su descendencia son hijos de Dios. Bueno, no en el sentido de que Jesús es el hijo de Dios, por supuesto que no. Pero en el sentido de que ellos son el pueblo que iba en esa dirección de dar finalmente luz a la línea, al Mesías, es la línea mesiánica. Por eso se llama los hijos de Dios. ¿Y ahora qué ocurre? Cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, les nacieron hijas, y viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas. ¿Esas hijas de los hombres quiénes son? Lo teníamos en el capítulo 4, son las hijas de esa contracultura, de aquellos que se levantaron contra Dios. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿No? De extraterrestres, de ángeles y historias. Estamos hablando de que, lo voy a decir de forma muy sencilla, de que los creyentes se casan con personas que no son creyentes, ¿vale? De eso estamos hablando. Y por cierto, ese problema, luego lo veremos, no es la única vez, ni sería la última, que aparece en el Nuevo Testamento. Tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas, y esto es muy importante, no es que ellos escogieran, bueno, esa me gusta, no.
La palabra que se usa, la expresión en hebreo, es la expresión que se usa en hebreo para contraer matrimonio, no para tener relaciones sexuales, ¿vale? Esto es muy importante exegéticamente. Estamos hablando de se casaron, ¿vale? No de otra cosa. Y dijo Yahvé: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. 120 años no es la reducción de la edad del hombre, 120 años es el tiempo que ahora Dios da a Noé a construir el barco. Y barco va a hacer, bueno, luego sigue, no puedo hacer exégesis de todo el capítulo, solamente esto. Aquí dice, había gigantes en la tierra en aquellos días. La palabra en hebreo es nefilim. Y nefilim no son gigantes de gente alta. Para eso el hebreo tiene otra palabra, es la palabra anak, los anakim, que luego aparecen en el libro de Números. Los nefilim vienen de una palabra hebrea que significa caer, nafal. Y los nefilim son los caídos, son hombres que han pertenecido al pueblo de Dios, pero que han caído, se han apartado. Esto es el problema que tenemos en ese capítulo, y se dan cuenta que de repente todo esto da un perfecto sentido y no hay que buscar explicaciones complicadas. Volvemos a Noé. Noé, un hombre muy importante, desde luego, tiene esa tarea de construir un barco. Pues ese barco se construye en un momento cuando todavía no había caído ni una gota de agua, porque todavía antes del diluvio no había lluvia. Pero nos damos cuenta de una cosa: Noé, aparte de ser un constructor de barcos, tenía otra profesión. Bueno, un hobby. Era profeta también. Bueno, ya me viene el plomero, ¿no? Era profeta, pero claro, siendo profeta, y además otra vez nos apoyamos en un texto bíblico, 2 de Pedro, capítulo 2, dice que él era pregonero de justicia. Lo sabían, ¿verdad? Está ahí. Bien. Es el que proclama la justicia. Yo soy una persona que tengo mucha imaginación, entonces yo me imagino ahí al viejo Noé con su familia construyendo ese barco, y la gente pues viene, bueno, viajes organizados por el Corte Inglés, a ver, tú vas a ver, pues vienen de todos los sitios del mundo en aquel entonces para ver esto, porque esto era muy gracioso, un barco en medio de la tierra. Sí, porque va a llover, y esto que es lluvia, que jamás, nunca se ha visto cosas así. Entonces, Noé aprovecha, pienso yo, si yo hubiera sido Noé, lo habría hecho. Aprovecha el descanso para pregonar la justicia a esa gente. ¿Cómo? ¿En qué término? Pues no lo sabemos, el texto bíblico no nos lo dice. Pero dijo, es que aquí va a haber un problema, va a empezar a llover. Y esto va a ser un cataclismo monumental. Y efectivamente, ahí ocurre. No voy a entrar en la historia del diluvio, estamos siguiendo el hilo conductor, no nos vamos a perder en los detalles. Bueno, viene el diluvio con todas sus cosas, es muy interesante. Y a partir de ese momento, otra vez, luego llegamos al capítulo 10. En el capítulo 10 tenemos otro capítulo fascinante. ¿Por qué? Porque, espero que no haya pasado nada. Bien, pues entonces tenemos ese capítulo 10 que se ha llamado la Tabla de las Naciones. Y esa Tabla de las Naciones otra vez es una lectura fascinante, porque nos damos cuenta que a partir de ese momento el conocimiento de las cosas que han pasado pasan a todas las culturas del mundo. 73, si no me equivoco, son las culturas en el mundo que nos han dejado noticias de un diluvio universal. Desde las culturas precolombinas de Latinoamérica, pasando por alguna cultura africana,
por supuesto, el relato bíblico, la epopeya de Gilgamesh de los babilonios y terminando en Japón y en China. Y ahora pues le voy a enseñar algo que posiblemente tampoco han escuchado, pero bueno, para eso han venido, para escuchar cosas nuevas. Espero que lo tenga aquí. Sí. ¿Esto le suena chino? Sí, es chino. Además está corroborado por mi nuera que es china, ¿vale? Entonces no le voy a contar cuentos chinos porque esto ella me lo ha confirmado. Ella viene de Changchun. Bueno, esto es el signo chino, es la escritura tradicional y significa barco. ¿Bien? Se compone de 3 signos. Esto es el signo para 8. Esto es el signo para boca, que significa persona. Y esto es el signo para contenedor o caja. 8 personas, caja. Significa barco. Esto significa desear en chino. Se compone de los signos de la plural, significa 2 árboles y significa mujer. Mujer, 2 árboles. Para nosotros lo entendemos. Bueno, ya he aprendido 2 signos chinos en menos de 30 segundos, que nadie diga que ese idioma sea complicado. Desear. De ese tipo, y no estoy hablando en serio, hay aproximadamente 200 signos en la escritura tradicional china que se refieren directamente al libro de Génesis. De eso hay literatura y hay libros. ¿De dónde viene eso? Pues viene del capítulo 10, porque el capítulo 10 nos enseña que ese conocimiento los pueblos se llevaron cada uno a su sitio. Y es muy interesante porque eso significa que en cada cultura hay un conocimiento remoto de aquellos tiempos donde puedes entrar en el Evangelio. Muy interesante lo que Pablo escribe en Romanos capítulo 1, que los pueblos no tienen excusa. Han suprimido el conocimiento que tenían en su momento. Eso realmente nos abre una dimensión completamente nueva. Y con eso llegamos a la historia de Abraham. Estamos ya ubicados aproximadamente en el año 2000 a.C. y han acabado los 55 minutos. Sí, pasamos a publicidad. Sí, porque el título de esto es del Edén a Ur. Y de Ur vamos a hablar, si Dios quiere, esta tarde, no ahora. Ahora descansen un poco. Si tienen preguntas, aquí me tienen. No, porque si hay alguna pregunta, ¿verdad? No sé si es sensación, no es retórica, ¿eh? O sea, no sé si es sensación mía, pero a mí no me parece que me hayan